imágenes que veíamos son, ustedes recordarán, parte de los disturbios que ocurrieron en el marco de las protestas, el día de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto. Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un asunto relevante que hoy queremos detenernos para analizarlo. La Corte inició, digamos, el trámite para declarar inconstitucional el delito de ataques a la paz pública en la Ciudad de México. Dicho delito, establecido en el artículo 362 del Código Penal capitalino, amerita una pena de 5 a 30 años de prisión, pero 3 ministros, José Ramón Cosío, Arturo Saldívar y Norma Lucía Piña, consideraron que es inconstitucional al pronunciarse a favor de otorgar un amparo a Brian Reyes. Brian Reyes, quien fue uno de los jóvenes detenidos justamente ese día en el marco de los disturbios del 1 de diciembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto tomó protesta como presidente. Para hablar de este tema, le agradezco al abogado Guillermo Naranjo, que se encuentra con nosotros en el estudio. Guillermo, gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos. Parte del grupo de abogados del colectivo de la Liga 1DMX, que justamente se encargó pues, de dar seguimiento a los casos de los jóvenes detenidos ese día. Guillermo, ¿cómo es que llega este caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cuál es su relevancia? Así es. Miren, esto es retomando un poco lo del 1 de diciembre. Ya vimos algunas imágenes de lo que sucedió. Pues a partir de esto, varios operativos policíacos se implementaron para detener a los responsables. Y como no lo lograron, empezaron a detener arbitrariamente a jóvenes, a personas que se encontraban en el lugar de los hechos. Que sí habían ido a protestar. Incluso que ni siquiera habían ido a protestar. Algunos que ni siquiera habían ido a protestar. Varios estaban en el centro histórico, pues claro, comprando con sus familias. Es verdad. A partir de ahí, como no pudieron inculparlos de algún delito, señalarles algún delito, se fueron a un delito que se aplica en estos casos, que se llama ataques a la paz pública. Dicho delito nada más pide que una persona se encuentre en un lugar donde se afecte la paz pública para imputarle ese ataque. Contrario, cuando alguien comete un ataque directamente contra un bien, no, pues daño a propiedad ajena. Cuando lesiona a una persona, el delito se llama lesiones. El delito de ataques a la paz pública nada más pide que una persona altere la paz pública, ya sea mediante la violencia, en ese entonces el tipo decía sustancias tóxicas o inundaciones. Aquí la situación es... Vamos a ver, nada más tenemos un gráfico con lo que dice el artículo. Vamos a verlo para que sigamos aquí comentando con Guillermo. ¿Lo podemos poner, por favor? Ay, está muy chiquito. A ver si lo podemos hacer más. Ahí está, ¿no? Si quieres, Guillermo, este es el artículo del que estamos hablando, el artículo 362. Cabe destacar que este artículo se reformó ya en el 26 de diciembre de 2012 para cambiar la redacción y reducir la pena. En aquel entonces ya habíamos visto que contemplaba una pena de 5 a 30 años, ahorita ya la contempla hasta una pena máxima de 7 años. Pues esta redacción, que sigue los mismos parámetros, es ambigua porque nos dice que una persona que atienda, que realice actos en contra de personas, ya sea por incendio, inundación o violencia, que perturben la paz pública. ¿Esto qué puede ser? Aparentemente dices, no, para una persona que utiliza las manifestaciones para incendiar cosas, pues debe de ser sancionado. Sin embargo, como el tipo está redactado, implica que una persona que ni siquiera participe en la manifestación, pero que esté en el lugar de los hechos, sea sancionado. ¿Qué quiere decir perturbar la paz pública? Puede ser desde gritar cosas, de gritar consignas, hasta... Es muy subjetivo. Es muy subjetivo. Y el otro término que nos provoca es violencia. En el otro tipo penal nos decía violencia extrema. En pues ya nos dice violencia. Al que le aplican a Brian, pues nos dice violencia extrema. Y violencia extrema fue considerado gritar consignas, y como varias personas gritaban consignas, decían, esto está desestabilizando el orden. A ver, esto que pasó en la primera sala, porque fue apenas en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, se da a partir de un caso en particular, que ya mencionabas, el de Brian Reyes, uno de los detenidos ese día. Háblanos sobre el caso de Brian, quién es Brian, qué pasó con Brian. Pues Brian es una persona, en aquel entonces, pues nada más un estudiante de la Escuela Nacional de Música, que el día de los hechos se había quedado de ver con su novia, por el frente del Teatro Blanquita. Ahí es cuando es detenido y es procesado y es acusado de cometer ataques a la paz pública.
Él cuando se da esta situación, pues coincide con los operativos policíacos que empiezan a detener a jóvenes que se encontraban por la zona. Incluso en la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, llegamos a escuchar las señales de mando que dicen, pues ya detengan a los de mochila, los jóvenes que tienen mochila son los responsables. Cualquiera que traiga mochila. Entonces, Brian se colocó en esa hipótesis en ese entonces, porque él es detenido frente del Teatro Blanquita, de ahí es enviado a un ministerio público, lo acusan de daño en propiedad ajena, le atribuyen que él golpeó un metrobús, y aparte dicen, es que tenemos la orden de aplicarte el delito de ataques a la paz pública, por los contextos de las manifestaciones. Entonces aquí es cuando se actualiza esta hipótesis y por ese delito es sometido a proceso, privado de su libertad y logra salir hasta que modifican este artículo. ¿Cuánto tiempo estuvo preso Brian? 28 días. Estuvo preso 28 días. 28 días en prisión, en lo que se resolvía su caso. Su caso fue más allá, ahorita se está resolviendo que les podemos decir 3 años de proceso que Brian ha tenido que estar firmando y que más compañeros que han sido detenidos por este tipo de casos pues tienen que seguir el largo proceso judicial. ¿Y cómo es que llega, lo que te preguntaba al principio, cómo es que llega esto hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en la sesión que tuvo esta semana la primera sala, discuten un proyecto que se presenta en torno a este artículo y 3 de 5 ministros deciden otorgar el amparo a Brian, lo cual nos lleva a que consideran que es inconstitucional este artículo que contempla este delito? Ya, pues desde el principio, desde que fue detenido Brian junto con otras personas, que se formó este colectivo de abogados que llevó la defensa de, las personas detenidas, señalamos que este artículo era ambiguo y era inconstitucional y se lo hicimos ver a las primeras autoridades. En el caso de los demás compañeros detenidos, promovimos un amparo y por eso las autoridades resolvieron que sí, era una detención arbitraria e inconstitucional. En el caso de Brian, pues llevó una defensa particular. Ellos optaron por otra estrategia. Sin embargo, ya que nosotros tomamos el caso, esto es ya en apelación, observamos que pese a las circunstancias de la detención, el mismo artículo por sí mismo es ambiguo, es inconstitucional y lo impugnamos, se lo dijimos a los magistrados de la apelación, a los magistrados del amparo, porque a él lo condenan por ese delito, 2 años, 7 meses, 15 días. Se confirma en el colegiado. Sin embargo, porque es un tema de relevancia constitucional, es que optamos por irnos al amparo en revisión y solicitando que lo conociera la Suprema Corte de Justicia. ¿Y qué sigue ahora en este caso? Ahorita el proyecto que proponía el ministro Ortiz Mena se enfocaba en declarar que era constitucional ataques a la paz pública, pero que Brian había sufrido tortura y eso era muy importante. Con este nuevo proyecto, con esta decisión de la Corte la Corte dice, desde el principio se está aplicando un precepto que no atiende a los parámetros de derechos humanos. Entonces se va a turnar este proyecto a un nuevo ministro de los que votaron en contra de la constitucionalidad para que elabore un proyecto de sentencia donde se decrete eso y en dado caso se pueda absolver a Brian por este delito y todavía se resuelva lo conducente respecto a daño a la propiedad ajena. Pero como ya hay mayoría, digamos, en el tema de ataques a la paz pública, pues eso ya se da casi por sentado, ¿no? Así es, ya con esto pues estaríamos planeando pues que se absuelva Brian de todos este tipo de delitos, así como a más compañeros que han sido detenidos y procesados por este delito. Sobre todo en redes sociales, porque este ha sido un movimiento también mucho de redes sociales. Claro. Hemos visto que se está considerando, se está leyendo esto como una victoria, digamos, de la sociedad civil organizada que desde un principio, pues, consideró que esto, digamos, atentaba en contra del derecho a la protesta o criminalizaba la protesta social, pero lo que ya comentábamos, Guillermo, la ambigüedad, ¿no? Del lenguaje en el artículo. ¿Es así? Sí, es así. De hecho, hay que recordar que la Liga de Abogados se conformó por abogados activistas que estaban en ese entonces defendiendo a personas
En lo personal, pues yo iba por algunos compañeros del entonces 132 que Claro. habían sido detenidos. Y yo como parte del movimiento pues acudí a su defensa. Ahí coincidimos varios abogados particulares que nada más iban por una persona, que la situación en que se dio esta detención pues rebasaba lo que habíamos visto, que era totalmente injusto, inconstitucional, y las autoridades no se estaban prestando para llevar una defensa adecuada. Claro. Ahí decidimos unirnos y llevar esta defensa, pero con la consigna de que esta sería una defensa social, para como nuestra forma de protesta, para evitar que esto volviera a suceder. Claro, claro, para Entonces, que se sentara un precedente. Exacto. Pues ahí está. Pues estaremos dando seguimiento a lo que ocurra de nuevo en la Corte. Y, abogado, gracias por haber estado aquí esta noche. No, pues gracias por invitarnos y pues estar pendiente porque son dos temas, el de ataques a la paz pública y el de ultrajes a la autoridad, que también lo tildamos de inconstitucional, y se va a sesionar en pleno de la Suprema Corte, es decir, la máxima instancia, más allá de sala. ¿Qué día? El día lunes. El lunes de la próxima semana. El lunes de la próxima semana. Entonces estaremos esperando que ahora sí los 11 ministros resuelvan esta situación. Pues estaremos viendo qué ocurre. Gracias, Guillermo. No, gracias a ti. Buenas noches. Hasta luego.